Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de comercio exterior correspondiente al mes de agosto del 2021. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, sí podrías pasarnos los resultados. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de agosto 2021. La presentación está organizada de esta manera: los datos de las exportaciones totales, las importaciones y el resultado de la balanza comercial al mes de agosto del 2021. En este sentido, las exportaciones totales se incrementaron al mes de agosto en 27,7%, alcanzando un nivel de 9.462 millones de dólares. Las exportaciones registradas se incrementaron en 30,6% y las reexportaciones en 43,1%. Por su parte, las exportaciones totales se incrementaron en el 22,7%. En las registradas se incrementaron el 22,6% en el mes de agosto respecto a igual periodo del año anterior. Este dinamismo observado en el mes de agosto respecto a igual periodo del año anterior se explica principalmente por la mayor exportación de granos de soja, que se exportó por un valor de 250 millones de dólares y tuvo una participación del 28,6% del total exportado en agosto, y la variación fue casi del 70%. La carne bovina, por su parte, se exportó por 160 millones de dólares en el mes de agosto, 72,9 millones de dólares más que agosto del año pasado. La contribución o la participación de las exportaciones del mes fue del 18,3% y la variación del valor exportado de la carne fue del 83,1%. Otros productos también que han sido dinámicos en el mes en particular fue el maíz, cuero y también los despojos comestibles. Por su parte, los productos menos dinámicos en el mes de agosto sigue siendo la energía eléctrica y también la harina y aceite de soja. La energía eléctrica, por su parte, como ya habíamos comentado, la crisis hídrica, la reducción del torrente del río Paraná, sobre todo, ha generado un problema en la generación de energía eléctrica, y esto se ve un poco en la reducción de la exportación en el mes de agosto, que se redujo en particular en valor en 23,2%. También la harina de soja y aceite, que se redujeron en 17 y 29,2% respectivamente. Si analizamos las exportaciones de los productos, productos primarios, productos manufacturados de origen agropecuario, fueron los de mayor incidencia. En este sentido, los productos primarios crecieron en 41,7%, las manufacturas de origen agropecuario crecieron en 42,1% y las de origen industrial en 43,6%. Los combustibles y energía se redujeron en 12%. Esto está explicado principalmente por la exportación de energía eléctrica. Los productos que explican un poco este comportamiento se concentran en lo que ya vimos, el tema de la exportación de soja, que en términos acumulados creció en 42,8%, los aceites en 27,6% y la harina en 21%, en tanto que la carne en el mes de agosto se incrementó en 64,7%. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, este 43,6% está explicado principalmente por una mayor exportación de plástico, de casi un 5%, hilos y cables y prendas de vestir, que crecieron 56,6% y 7,4% respectivamente. Veníamos diciendo, al mes de agosto las exportaciones de soja totalizaron un nivel de 2.338 millones de dólares, casi 700 millones de dólares más que igual periodo del año anterior, lo cual implicó un crecimiento del 42,8% y tuvo una incidencia del 12,6%. Seguido de otro producto que tuvo una incidencia importante fue la exportación de maíz, que incidió un 2,5% y creció
casi un 160%. La carne, por su parte, que se exportó casi por un valor de 1.188 millones de dólares al mes de agosto, y creció un 64,7% y tuvo una incidencia, como decíamos, del 8,4%. Asimismo, el aceite de soja y harina de soja también registraron crecimiento del 27,6 y 21,4% respectivamente. Todos los productos exportados, los principales, solamente el arroz y la energía eléctrica registraron reducciones, la energía eléctrica en torno al 11,9%. En términos de volumen, la exportación de granos de soja, que alcanzó levemente un nivel superior a las 5 millones de toneladas al mes de agosto, levemente inferior al 2,6%, en 2,6% al registrado a agosto del 2020, lo cual denota un poco este aumento en los niveles de los commodities, ¿verdad? Principalmente, atendiendo a que en valor el crecimiento fue en torno al 42,8%, lo cual denota un poco el aumento de precios de los commodities principalmente, lo cual también se observa en aceite de soja y harina de soja, que en volumen también registraron reducciones y se exportaron la harina de soja por 1.241 millones de dólares y el aceite de soja por 320 millones de dólares en lo que va del año. Perdón, esto en volumen, en toneladas. ¿Sí? Si analizamos el mercado de la carne, habíamos mencionado que esto se incrementó en 84,6% en términos interanuales respecto a agosto del año pasado. Sin embargo, en términos acumulados, la carne bovina se incrementó en 64,4%, la carne porcina en 50,5%, la carne de aves 22,3%, los despojos casi en 78% y en total las carnes crecieron al mes de agosto en 64,7%. Los principales mercados de la carne siguen siendo Chile y Rusia, que representaron un 62% del total exportado. Al mercado ruso, por lo menos en 2017, mirando un poco la lámina del 2017, ahora nos observan estos registros al mercado chileno, que actualmente se exportó por un valor de 487,4 millones de dólares. Al mercado ruso se exportó en lo que va del año por 249,3 millones de dólares. Al mercado de Taiwán por 107 millones de dólares, al Brasil 106 millones de dólares. En general se observan valores de exportación superiores a lo observado al mes de agosto en los últimos 4 años, cual denota un poco la alta demanda externa y también los mejores precios registrados actualmente de este commodity en particular. Si analizamos por mercado, vemos de que el mercado chileno la exportación se incrementó casi un 96%, casi se duplicó la exportación en el mes de agosto en valor, en tanto que en volumen el crecimiento fue del 60,2%. Al mercado ruso en valor las exportaciones crecieron un 74% y en valor casi un 50%. Al mercado de Taiwán las exportaciones se incrementaron en 48,6%. Y en valor se incrementó en 30%. Citar lo más importante, en términos de valor unitario, las exportaciones en promedio, las exportaciones en términos de valor unitario fueron de 4.351 dólares por tonelada. El mercado que mejor pagó fue el mercado italiano, que el valor unitario fue de 6.690 dólares por tonelada. Y los mejores mercados que han pagado en lo que va del año, el mercado de Israel, Taiwán y Chile, que los precios están en torno a 5.000, el valor unitario está en torno a 5.638, 5.200 y 5.081 dólares respectivamente. Si analizamos las exportaciones bajo el régimen de maquila, las mismas se incrementaron en 80, casi un 90% al mes de agosto del 2021. En términos interanuales, este incremento está en torno al 40%. Si bien se observa un incremento importante en las exportaciones bajo el régimen de maquila, se observa un incremento importante y en promedio las exportaciones están en torno a 70 millones de dólares mensuales, muy superior a casi el 50 millones de dólares en promedio observado en el 2019
y 44,8 millones de dólares en promedio observado en el 2020. Y en lo que va del año se exportó por un valor de 560 millones de dólares, ¿verdad? Este comportamiento está explicado principalmente por incremento en las exportaciones tanto de hilos y cables, que crecieron un 62%, prendas y demás artículos textiles, que crecieron un 10,4%, y los aluminios y sus manufacturas, que son productos, digamos, que han empezado a exportarse hacia finales del año 2020, así como también el tema de alcohol desnaturalizado, que también es un producto nuevo que ha empezado a exportarse hacia finales del año 2020. Si analizamos por destino, vemos principalmente que Brasil sigue siendo el principal destino, con un nivel de las exportaciones bajo este régimen de casi del 77%. Seguido Argentina, Estados Unidos y Chile. El destino representan un 9%, 3,6% el de Estados Unidos y 2,9% el de Chile, por citar los más importantes. Analizamos el destino de las exportaciones. Nuestras exportaciones tienen como principal destino Brasil, donde el 30% de las exportaciones, el 32% tienen como destino Brasil, y el crecimiento a lo que va el mes de agosto fue del 26,4%. Los principales productos que han tenido incidencia en esta exportación han sido la exportación de granos de soja y también el maíz, en tanto que lo que ha atenuado esta variación positiva en las exportaciones con destino Brasil ha sido la exportación de energía eléctrica, que se redujo en un 10%. En el caso de Argentina, las exportaciones tienen como destino ese país un 28,3% y creció un 27,7% en lo que va del año. Esto explicado principalmente por las exportaciones de granos de soja, que creció un 27%, y también los hilos y cables, en tanto que atenuado este comportamiento la exportación de energía eléctrica, que se redujo en un 20% al octavo mes del año. El caso de Chile, que representa un 9,7% de las exportaciones totales, creció en un 58,4%, y esto se explica principalmente por el crecimiento de la carne bovina, casi un 96%, y el maíz también, en tanto que la harina de soja se redujo levemente en un 6,1%. El comportamiento, un poco para entender el comportamiento de las exportaciones en términos de valor, vemos que los precios internacionales de la soja en lo que va del año acumulan un nivel del 13,4% de la soja cotizada en Rosario, Argentina, en tanto que la cotizada en Rosario, Argentina, la acumulada en un 7% y la de Chicago en un 13,4%. En términos interanuales, la variación de la soja en el mercado internacional en ambos mercados fue del 51,8% en el mercado de Chicago y 45% en el mercado de Rosario. Si bien en términos mensuales en el margen se observa una reducción en el mercado de Chicago del 3,8% respecto al mes anterior, esto se explica principalmente por una menor demanda de China y también una mejor perspectiva de producción en el mercado norteamericano, en las principales zonas productoras de Estados Unidos. Con respecto a la soja de Rosario, sin embargo, se ve un aumento respecto a la cotización del mes anterior del 0,7%, y esto se explica principalmente por las dificultades de navegación, lo cual incrementa los costos y también un poco dificulta la entrega, digamos, en tiempo del producto. Con respecto a los otros commodities, en términos acumulados, al mes de agosto, las cotizaciones tanto de aceite de soja, ganado en pie, cotizado en Australia o Chicago, y el trigo registraron incrementos importantes del 55%, 23,1%, 11,8%, el ganado en pie en el mercado de Australia y Chicago, y el trigo un incremento acumulado del 20,7%. Respecto al precio internacional del petróleo, para cerrar el capítulo de la evolución de los principales commodities, tanto de exportación como importación, vemos que en lo que va del año, el petróleo tipo Brent acumula una variación del 40,7%, y en términos interanuales esta variación se ubica en 56,6%, aunque en el margen se observa una leve reducción del 5% respecto a la cotización observada en el mes de julio en particular. Son las importaciones al mes de agosto, las mismas presentaron un incremento del 22
7,9%, las importaciones alcanzando un nivel de casi 7.917,6 dólares en total. Esto está explicado principalmente por las importaciones registradas, que crecieron un 24,1%, y las otras importaciones un 1,6%. En términos interanuales, las importaciones crecieron un 33,4%, alcanzando un nivel en el mes de agosto de 1.146 millones de dólares respecto a 859,9 millones de dólares alcanzados en agosto del 2020. Las registradas, por su parte, decíamos que se incrementaron en términos interanuales en 35,4%. Principales productos que justifican este mayor incremento se ven la importación de vacunas, que creció en forma importante y se importó por un valor de 22,5 millones de dólares, maquinaria automática para procesamiento de datos, que son las computadoras, que también tienen un crecimiento importante en el mes de agosto respecto a igual periodo del año anterior. También una mayor importación de gasoil, que se importó por 64 millones de dólares, creció un 26,6% en el mes de agosto, y las naftas, que crecieron 48% en términos de valor respecto al igual periodo del año anterior. Las menores importaciones observadas en agosto respecto al igual periodo del año anterior se observó en herbicidas y fungicidas, teléfonos móviles, tabaco, abonos y cigarrillos. Si analizamos por uso, para la importación bajo el uso para consumo interno, la importación bajo el régimen de turismo, vemos de que las importaciones para uso interno a agosto crecieron un 25,8%, que explica un poco este dinamismo en las importaciones, en tanto que bajo el régimen de turismo las importaciones crecieron un 16,6%. Este 25,8% de crecimiento en las importaciones para uso interno está explicado principalmente por la mayor importación tanto de bienes de consumo, de capital y de bienes intermedios, que crecieron un 15, un 39 y un 25,9% respectivamente. Las importaciones bajo el régimen de turismo, por su parte, crecieron en 41,8% en términos interanuales. Si bien se ve un mejor comportamiento de este régimen, que creció en casi un 42%, se importó en el mes de agosto por 192 millones de dólares, superior al 135 millones de dólares observado en agosto del año pasado. En términos de promedio importado en lo que va del año, que es de 165,3 millones de dólares, superior al 141 observado el año pasado, pero todavía está, digamos, bastante lejos del promedio observado en el 2019, que fue de 230 millones de dólares aproximadamente. Si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos que en general se han observado incrementos tanto en volumen como en valor. Las importaciones de bienes de capital crecieron un 31%, las de bienes intermedios un 25,7% y las de bienes de consumo un 14,3%. Los bienes de consumo, este incremento se observó principalmente en los bienes no duraderos, que crecieron un 15,6%, y los duraderos un 9%, principalmente los alimentos y los productos farmacéuticos explican este crecimiento de los no duraderos, y los duraderos, los artefactos eléctricos y los automóviles para uso de la familia. En el caso de la importación de bienes intermedios, el crecimiento explica principalmente por mayor importación tanto de nafta, gasoil, hierro, cementos y vidrio, y los bienes de capital, 31%, crecimiento en volumen, en valor, perdón. Representa una mayor importación tanto de repuesto, que creció casi un 50%, máquinas de escritorio, los computadores más del 100%, los motores y aparatos, que crecieron en un 10,5%, las maquinarias para agricultura casi un 80%, por citar los más importantes. Si analizamos las importaciones de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario o de origen industrial, vemos que en general hemos observado incrementos en
tanto en las manufacturas de origen agropecuario, industrial y de combustibles y energía, no así en la importación de productos primarios. Básicamente se observó una reducción en la importación de tabaco, en tanto que en las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 17,4%, se vio un mejor dinamismo en las importaciones al mes de agosto, tanto en bebidas, pastas alimenticias y alimentos para mascotas. Las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 25,7%, y ahí se vio un comportamiento tanto en la importación de maquinarias para procesamiento de datos, maquinarias de aparatos eléctricos y vehículos que crecieron en más del 100% en algunos casos. Las maquinarias de aparatos eléctricos crecieron un 9% y los vehículos un 23,6%. El incremento de los combustibles, que creció un 23,4% en términos acumulados, se explica principalmente por un incremento en la importación de nafta y gasoil de un 54,5% y un 7,4% respectivamente. Si analizamos el destino de las importaciones, el principal destino sigue siendo China, con casi un 30% del destino de el origen de nuestras importaciones sigue siendo China, con casi un 30%, cuyo crecimiento fue el 18,6% al mes de agosto del 2021. Los productos importados que tuvieron crecimiento se concentran en maquinaria automática para procesamiento de datos, que creció un 140%, aparatos de conmutación y los routadores, básicamente, que crecieron casi un 30%, en tanto que los teléfonos móviles se redujeron un 10,5%. La importación proveniente de Brasil, que representa un 24,2%, tuvo un crecimiento del 36,2% al octavo mes del año, y este crecimiento se explica principalmente por la mayor importación tanto de abonos y fertilizantes, que creció un 6,6%, los automóviles para turismo, que creció un 26,6%, y las cervezas de Malta, que creció un 71,6%. Las importaciones que tuvieron origen argentina, que representa un 9,5% de nuestras importaciones, crecieron un 34,1%, principalmente las naftas se incrementaron significativamente un 76,1%, los automóviles un 84,9% y los productos laminados de hierro, que crecieron más del 160%. Respecto a la balanza comercial, el mes de agosto cerró con un superávit del 34,2%, dado, digamos, el comportamiento de la importación y exportación observada en el mes de agosto en particular. Y en términos acumulados, el superávit fue de 1.544,5 millones de dólares en lo que va al octavo mes del año del 2021 respecto al igual periodo del año anterior. Finalmente, las exportaciones totales del mes de agosto se incrementaron en 27,7% con respecto al igual periodo del año anterior. Esto se debió, como ya mencionábamos, a un incremento de las exportaciones registradas y de las reexportaciones de 30,6% y 43,1% respectivamente. Y en términos interanuales, las exportaciones registradas se incrementaron en 22,6%. El incremento de las exportaciones al octavo mes del año se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, así como también de las exportaciones de maíz, trigo y carne, que presentaron incrementos de 160, 81 y 64,7% respectivamente. Los envíos de maquila, por su parte, se incrementaron casi en un 90%. Por el lado de las importaciones, el incremento de las importaciones totales fue del 22,9%, y en términos de volumen el incremento fue del 13,7%. Las importaciones para uso interno al mes de agosto registraron un incremento de 25,8% y bajo el régimen de turismo se incrementaron en 16,8%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento de casi el 40% de los bienes de capital, y esto se explica por la mayor incremento de importación de maquinaria, aparatos y motores y los elementos de transporte y accesorios. Con estos resultados de las importaciones y exportación, la balanza comercial al octavo mes del año registró un saldo superavitario de 1.544,5 millones